Así que nada, bueno, ya está. Ya lo tenemos en marcha. Vamos a compartir el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Y espero que luego no nos tengamos que ir en canoa a casa. Porque, madre mía, la que está cayendo, la que lleva estos días lloviendo, ¿vale? A veces decimos, Señor, derrama tu lluvia de bendición, y a veces se lo toma demasiado literalmente. Es como cuando los chistes del genio de la lámpara, ¿no? Que siempre al final el genio se lo toma tan literal que se le acaba jugando al amigo que acaba frotando la lámpara. Así que cuidado con lo que pedimos a veces, no vaya a ser que se haga realidad. Es como el sketch ese que estaba viendo ayer de José Mota, que el tipo estaba publicando unos tweets y viene y le dice, se le presenta uno en casa y dice, bueno, que usted no había pedido en el tweet ayuda para los marginados. Dice, sí, entonces le mete en casa a no sé cuánta gente desplazada y dice, pero vamos a ver qué está haciendo usted. Claro, es que usted había dicho que había que ayudar a los necesitados, ¿no? Pues aquí tiene unos cuantos para qué tal. Dice, vale, y estos que están entrando, sí, vienen a llevarse los electrodomésticos. ¿Por qué? Dice, porque usted había dicho que había que apoyar el cambio climático, ¿no? Había que hacer algo por el cambio climático, pues aquí vienen a llevarse los electrodomésticos, que tal, no sé qué, y así, bueno, le iría una en casa, nos estamos riendo ayer en casa con el tema. Bueno, vamos a entrar en materia, que si no se me va el tiempo, me ponen el reloj en 3x, y cuando me doy cuenta ya a la 1:30, y se me ha acabado el tiempo de compartir. Para agilizar, si vais abriendo las Biblias por el libro de Daniel y luego una pestañita en 1 Corintios 10, pues así luego llegamos más rápido, ¿vale? Así que, bueno, voy a ir contándoos primero, ¿me ponéis la diapositiva, porfa? ¿No hay nadie ahí en el ordenador? Abrirme la diapositiva, que si no, ¿cómo voy a proyectar yo lo que tengo que contaros esta mañana? Voy a contaros primero que hace un par de sábados los ancianos y pastores de esta iglesia fuimos invitados al acto de bienvenida del Festival de la Esperanza, que os hemos estado hablando ya de esto, ¿vale? Que como sabéis, por si alguien no se había enterado todavía, se trata de un evento evangelístico que se va a llevar a cabo el año que viene, en el que la asociación Billy Graham quiere colaborar con las iglesias evangélicas de Madrid para evangelizar de forma masiva el corazón de España. Un evento que nos parece una gran iniciativa, ¿no? Y que queremos colaborar en medida de lo posible y aprovechar esta oportunidad, ¿no? Porque creemos que es una herramienta muy buena, ¿no? Y que creemos que parte del corazón de Dios, porque está de acuerdo con la gran comisión que nos dio Jesús, que es ir y hacer discípulos a todas las personas de la tierra, ¿no? Así que, bueno, pues ahí estuvimos y estuvieron cerca de 500 pastores y líderes de iglesias de Madrid con el fin de compartir un tiempo juntos, ser bendecidos por el Señor y empezar a estrechar lazos, hacer contactos también para comenzar con esta misión y con este evento que estaba diciendo que tendrá lugar el año que viene, ¿no? Y fue muy bueno también encontrarse con muchos pastores, con caras conocidas, y durante ese tiempo también nos ministraron con un tiempo de alabanza y con la palabra de Dios de una forma muy positiva, ¿no? Así que quería contarlo también para bendecirnos y animarnos también con nuestro llamado a todos los que estamos sirviendo en las iglesias. Y una de las personas que compartieron durante este tiempo fue el conocido pastor y escritor también José Luis Navajo, que compartió sobre un tema que me pareció muy interesante y que he querido recoger parte de lo que estuvo compartiendo y también parafrasear según la necesidad y contexto de nuestra iglesia, para que nos hable también a nosotros, ¿no? No puedo hacerlo literal porque allí estaba dirigido a un público y a un contexto muy concreto, pero una parte de lo que se comentó me pareció muy interesante porque también puede ser de bendición para nosotros si lo aplicamos al contexto correcto, ¿no? Y nos contaba una historia sobre un árbol, una historia sobre un árbol. ¿Cuántos habéis oído hablar o sabéis lo que es una secuoya? ¿Sabéis lo que es una secuoya? Algunos dicen sí, otros dicen no. Os voy a contar lo que es una secuoya. La secuoya, de la que aquí estamos viendo solo la base de varias secuoyas, es un árbol, ¿vale? Y solo vemos la base porque es el árbol más grande del mundo. No me entraría en la foto porque son enormes, son gigantescas, ¿vale? Es una conífera, es decir, es un árbol de la familia de los pinos, de los abetos, que son enormes, son gigantescas. Viven en el oeste de los Estados Unidos, en la zona de California, ¿vale? Y son enormes. Mira, para que os hagáis una idea,
Las secuoyas más grandes que se han registrado, que se han medido, por decirlo de alguna manera, pueden llegar a medir 115 metros de alto, ¿vale? Para que os hagáis una idea, los árboles que tenemos aquí en la zona de Madrid, estos que tienen las hojas que parecen una palma como la de la bandera de Canadá, los falsos plataneros o plátano de sombra, miden unos 40 metros de alto, ¿vale? Que son unos cachos de árboles bastante imponentes. Por las secuoyas gigantes miden 115 metros de árbol. O sea, son unos bicharracos enormes. Su tronco alcanza fácilmente los 8 metros de diámetro en su base. Yo no sé cuánto pueden ser 8 metros. Orlando, ¿tú qué calculas bien? No sé si puede ser de esta columna a la pared. Una barbaridad, ¿vale? 8 metros de diámetro es una exageración de árbol. En una ocasión, en un camino forestal allí en California, se tuvo que hacer un túnel a través de un tronco de una secuoya que ya estaba muerta, ¿vale? Y era más fácil hacer el túnel a través del tronco que cortarla o rodearla. Y el túnel que se hizo a través de ese tronco de la secuoya daba para un camino de doble dirección en el que podían pasar 2 coches al mismo tiempo. Imaginaos el tamaño que tienen estos árboles, ¿vale? Es además uno de los árboles más longevos del mundo, es decir, de los que más tiempo pueden llegar a vivir. Pueden llegar a vivir casi 2000 años, los ejemplares más viejos, ¿vale? Y estos árboles, con el tamaño que tienen y la envergadura que alcanzan, cobijan a cientos de especies de otros seres vivos, de pequeños plantas que crecen sobre ellos, de hongos y sobre todo de animales, de aves que habitan en sus ramas, de pequeños mamíferos y reptiles que viven en sus troncos, en su corteza. Sustentan ecosistemas enteros cada uno de estos ejemplares de árboles, ¿no? Por la frondosidad de sus copas y la fuerza de sus raíces. Sin embargo, hace unos años, unos botánicos estaban estudiando estos árboles en los bosques de California y estaban estudiando un ejemplar en concreto. Y encontraron algo muy curioso, porque el árbol notaron que estaba inclinado ligeramente. No estaba recto, porque estos árboles crecen muy rectos hacia arriba, porque intentan buscar siempre la luz del sol, ¿no? Y es una competencia muy fuerte la que tienen entre ellos, porque las plantas siempre buscan la luz del sol y en el momento que unas se hacen sombra a otras, no pueden aprovechar todos los recursos para hacer la fotosíntesis. Entonces, en el momento que hay un vacío en el bosque, todos intentan crecer lo más rápido posible para alcanzar esa luz del sol. Y cuando estamos hablando de árboles que tienen 115 metros de altura, la sombra que proyectan es muy grande. Entonces, siempre intentan crecer rectos y lo más rápido posible. Y uno de ellos estaba ligeramente inclinado, y eso es algo que no era natural. Y un día estudiándolo, uno de los botánicos apoyó su mano en el tronco y el árbol hizo crac, 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 y se cayó entero, todo lo alto que era el árbol. Y se quedaron perplejos. Se cayó inmediatamente, solo con apoyar su mano en la superficie del tronco. El árbol se vino abajo. Un árbol que tiene unas raíces, normalmente las raíces del árbol de cada planta son como mínimo, suelen ser como mínimo tan grandes como lo que se ve fuera de la tierra. Algunas plantas incluso tienen raíces más grandes de lo que se está proyectando sobre la superficie de la tierra. O sea que imaginar el tamaño que tienen que tener las raíces de un árbol de esta envergadura. Pueden ser colosales. Como un árbol con semejantes raíces tan fuertes, se puede caer solo apoyando la mano. ¿Qué le había pasado al árbol? ¿Qué había decantado que simplemente con el toque de una mano, el árbol de 100 metros de altura se viniera abajo? Bueno, pues empezaron a estudiarlo, ¿no? Y vieron, al derrumbarse, que era mucho más fácil ver qué es lo que le estaba ocurriendo a ese ejemplar de árbol, que su tronco y sus raíces por dentro estaban completamente podridos. Estaban completamente podridos. Parecían serrín. Por dentro los tocabas y estaban deshechos. Estaba completamente deshecho el árbol por dentro. Y cuando siguieron investigando los botánicos, vieron que lo que había ocurrido es que el árbol había sido completamente carcomido por dentro por un pequeño insecto, por una colonia de insectos que había ido devorando el núcleo del árbol, el tronco, las raíces, se lo había ido comiendo, y había miles de esos insectos por dentro que se lo había ido comiendo. Obviamente esto no había sido un proceso de 1 o 2 días, ni siquiera de 1 año o 2. Había sido un proceso que había durado muchísimo. Lo habían ido devorando poco a poco. El árbol, aparentemente, por fuera, estaba estupendo. O
solo se le notaba un poquito más inclinado que el resto, porque ya estaba débil. Pero por fuera, sus ramas estaban perfectamente. El aspecto de su tronco era normal. Pero solo un ligero toque de la mano contra el tronco valió para que el árbol se decantara y se cayera completamente. Obviamente, el toque de la mano no fue lo que provocó la caída del árbol. Fue simplemente la gota final. Pero era un proceso, la culminación de un proceso que llevó a cabo años, décadas de estropear el árbol, de que el árbol se pudriera por dentro y finalmente acabó cayendo. No era visible por fuera, pero el árbol se había podrido tanto y ni siquiera el mismo árbol se había dado cuenta. Seguía de pie, como el resto de los árboles. Pero el árbol hacía tiempo que se estaba muriendo y nadie se había dado cuenta. Los animales seguían haciendo nidos en sus ramas. Las ardillas seguían correteando por su tronco. Seguían cobijándose a la sombra de sus ramas. Pero el árbol se estaba muriendo y nadie se había dado cuenta. Esta es la historia que contó José Luis Navajo durante esa predicación y me parecía muy interesante porque me evocó inmediatamente a una historia que encontramos en la Biblia sobre un personaje que también se vio a sí mismo en un sueño como un árbol que cobijaba a todo el mundo bajo sus ramas y que al final era alguien poderoso y en quien todos confiaban y al lado de quien todos estaban seguros, pero que se anunció su caída. Abrid el libro de Daniel en el capítulo 4, por favor. En Daniel 4 encontramos la historia del rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, primera potencia mundial de su tiempo. Un hombre que tenía todo el poder del mundo en su mano. No tenía ningún problema aparente. Un hombre, además, con un orgullo tremendo, encantado de conocerse a sí mismo. Y en cuyo reino van a parar 4 jóvenes muy especiales. 4 jóvenes, se podría decir, insignificantes para él, de los que ya hablamos hace unas semanas, ¿os acordáis? A los que intentaron robarles su identidad y todo lo que ellos eran. Pero ellos tenían muy claro quiénes eran. Estamos hablando de Daniel, de Ananías, de Misael y de Azarías. 4 jóvenes que llegaron al punto de desafiar al hombre más poderoso de toda la tierra. Sin embargo, en varias ocasiones, Dios le demuestra a Nabucodonosor, el hombre más poderoso de la tierra, que esos 4 jóvenes insignificantes para él tienen un Dios que está por encima de él mismo. Tiene un Dios que está por encima de ese poder que él tiene, un poder humano, y que tiene que bajarle los humos en más de una ocasión. Y él llega a reconocerlo en varias ocasiones. Nabucodonosor llega a reconocer que Dios es el Dios que está por encima de todos los dioses, que es el Dios que está por encima de todos los reinos. Llega a bendecir el nombre del Dios de Daniel, de Ananías, de Misael y de Azarías, y que no hay un Dios más grande que el de los judíos. Y en el capítulo 4, que si me permitís, os voy a resumir brevemente, porque no vamos a leerlo todo para no extenderlos, el rey tiene un sueño. Y sueña con un árbol. Un árbol muy grande. Un árbol más grande que todos los demás árboles de la tierra. Un árbol que además está situado en el centro de la tierra, cuya copa llega hasta el cielo. Si queréis lo podéis leer luego en casa. Vamos a leer solo el final, para entender cómo termina esta historia. Que da cobijo a todos los animales que hay en la tierra y alimenta a todas las criaturas este árbol. Pero entonces, mientras está soñando esto, dice que oye una voz del cielo y manda talar el árbol, dejando solo el tocón, es decir, la base talada, pero que se ate con cadenas ese tocón, que se le pongan unas cadenas y esté atado ese tocón, y que se quede desposeído de su grandeza para que reconozca que su grandeza no le pertenecía a él, sino que venía de lo alto. Este es el sueño que tiene Nabucodonosor. Entonces Daniel, que con anterioridad ya había interpretado sueños, que Dios le había dado ese don y esa capacidad, le explica el sueño al rey y lo interpreta. Le dice que el árbol es él mismo, es Nabucodonosor, el árbol que había visto eres tú, oh rey, le dice, que gobierna una gran nación en la que todos se sienten seguros y todos están seguros bajo tus ramas, bajo tu señorío. Y confiados bajo tu dominio están viviendo todos los que están en tu reino, pero que tu orgullo y tu soberbia te impiden ver que esto no es por tus méritos, que te ha sido dado desde lo alto. Y le aconseja al rey que reconozca esto, que no es por tus méritos, sino porque te ha sido dado desde lo alto,
y que practiques esto haciendo el bien a los demás, sobre todo a los más necesitados, para que se prolongue tu felicidad. Para que se prolongue tu felicidad. Y el relato termina así. Vamos a leerlo. Daniel 4, versículos 25 al 34. ¿Vale? Tenemos la historia de Nabucodonosor y este es el árbol un poco gráficamente para que lo vierais. Y vamos a ver cómo termina este relato. Esto fue lo que sucedió al rey Nabucodonosor. Transcurridos 12 meses, mientras paseaba por la terraza del Palacio Real de Babilonia, el rey iba pensando: esta es la gran Babilonia, construida por mí como residencia real, obra de mi poder y manifestación de mi magnificencia. Todavía andaba el rey con estos pensamientos cuando una voz bajó del cielo. Contigo hablo, rey Nabucodonosor. Has sido desposeído de tu reino. Serás retirado de en medio de las personas y vivirás con las bestias del campo. Comerás hierba como los toros y tendrán que transcurrir 7 años hasta que reconozcas que el Altísimo tiene poder sobre los reinos humanos y que los da a quien le place. En aquel mismo momento se cumplieron en Nabucodonosor las palabras pronunciadas. Dejó de vivir entre personas y empezó a comer hierba como los toros. Su cuerpo quedó empapado por el rocío del cielo. Los cabellos le crecieron como plumas de águila y le salieron uñas como las de las aves. Pasado el tiempo fijado, ahora escribe él: yo, Nabucodonosor, alcé los ojos al cielo y recobré la razón. Bendije al Dios Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive eternamente, cuyo poder es eterno y cuyo reino no tiene fin. Perdón, no estoy pasando aquí el texto. Ante él nada son los habitantes de la tierra, y hace lo que quiere con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra. Nadie puede detenerle la mano ni pedirle cuentas de lo que hace. En aquel momento recobré la razón, también recuperé el honor y la majestad para gloria de mi reino. Mis consejeros y ministros me reclamaron, y se me devolvió el reino y se acrecentó mi poder. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo y ensalzo y reconozco la gloria del Rey del cielo. Todas sus obras son verdaderas, todas sus formas de actuar justas. Él tiene poder para humillar a las personas arrogantes. La caída de Nabucodonosor recuerda mucho a esa secuoya de la que hemos estado hablando al principio, ¿verdad? ¿No os recuerda un poquito todo ese texto? Tampoco creo que la caída de Nabucodonosor fuera algo que ocurriese de repente. También fue un proceso gradual, pues Nabucodonosor ya había sido advertido numerosas veces con anterioridad de que tenía que abandonar esa actitud arrogante en su caso y que tenía que reconocer el poder y la naturaleza de Dios, del verdadero Dios. Nabucodonosor ya había incluso reconocido en ocasiones anteriores quién era el Dios verdadero y había glorificado al Dios de los hebreos. Pero tenía un orgullo tan grande, que rápidamente se olvidaba de ello. Se olvidaba rápidamente. Su orgullo le impedía ver más allá de sus propias narices. Y esto fue el insecto que fue minando su interior y lo fue carcomiendo por dentro, hasta que Dios tiene que decir: basta. Basta de esta actitud, Nabucodonosor. Y tiene que darle una lección final. Tiene que darle una lección final. Y hermanos, esto está en la palabra de Dios. Dios hace frente a los orgullosos y concede en cambio su favor a los humildes. Santiago 4:6. Hace frente a los orgullosos. Hay una de las cosas que Dios no soporta y es el orgullo. Porque Dios no es orgulloso. El orgullo nos impide que podamos seguir adelante de una forma correcta en nuestra relación con Dios. Porque nos impide también relacionarnos correctamente con las personas que nos rodean. El orgullo es todo lo opuesto al amor. Es todo lo opuesto al amor. Y Dios es amor. El orgullo no solo nos impide avanzar en nuestra relación con Dios, es un cáncer que nos va destruyendo por dentro. Y además nos lleva a intentar llevar a otros a nuestra causa. Porque el orgullo solo me hace pensar en mí mismo. Y por lo tanto intentará que los demás piensen como yo. Lo hemos dicho muchas veces. El amor no se trata de lo que yo quiero, de lo que yo necesito. Se trata de mirar por los demás antes que por mí mismo. Eso es el amor. Eso es el amor. Si seguimos
en nuestra vida con el ojo crítico a lo que nos rodea, con los hermanos, con el liderazgo, con la iglesia, con el mundo, con nuestro trabajo, con la sociedad, te tengo que decir que, lamentablemente, aún no has entendido de qué va esto de ser cristiano. Todavía no lo has entendido. Y necesitas un toque del Espíritu Santo. Tenemos que cambiar la mirada. El ojo crítico no viene de Dios. No viene de Dios. Y sí, estoy hablando de la iglesia. Estoy hablando de la iglesia. Porque estamos hablando de Nabucodonosor y me dirás, ¿qué tiene que ver Nabucodonosor con la iglesia? Que está en el Antiguo Testamento y la iglesia ni siquiera había sido fundada todavía, no había venido Jesús y no había sentado las bases de lo que es la iglesia hoy en día. Pero, hermano, Pablo nos deja la misma idea. Y Pablo ya está hablando de la iglesia. Por eso te he dicho, pon una pestañita en 1 de Corintios. Vamos a ver lo que dice Pablo acerca de esto. 1 de Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 13. Vamos a ver si la idea de Pablo se corresponde con esto que hemos estado hablando o no. Y vamos a leer estos versículos. A veces se me va la pinza otra vez cuando tengo que pasar los versículos, porque como estoy leyendo al mismo tiempo que paso la diapositiva, lo mismo no me cuadra, ¿vale? Si no paso al mismo tiempo, alguien que me diga, pásala. Y dice Pablo, 1 de Corintios 10, empezamos en el versículo 1. No debéis olvidar, hermanos, que todos nuestros antepasados caminaron al amparo de aquella nube. Está hablando del pueblo de Israel, ¿vale? Y atravesaron el mar. Todos fueron bautizados como seguidores de Moisés cuando aconteció lo de la nube y lo del mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que los acompañaba, roca que representaba a Cristo. Y a pesar de todo, la mayor parte de ellos no agradó a Dios y fueron por eso aniquilados en el desierto. Todo aquello sucedió para servirnos de ejemplo ¿a quién? A nosotros, para que no corramos tras el mal como ellos corrieron, para que no os deis a la idolatría como se dieron algunos de ellos, según dice la Escritura. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó luego a divertirse. Para que no nos entreguemos a la lujuria como se entregaron algunos de ellos, por lo que perecieron 23.000 en un solo día. Para que no pongamos a prueba, ¿el qué? La paciencia del Señor, como hicieron algunos de ellos, y murieron mordidos por serpientes. Y para que no os quejéis de Dios, como se quejaron algunos de ellos, y los aniquiló el exterminador. A ellos les sucedieron estas cosas como ejemplo, y se han escrito para escarmiento de quienes vivimos ya en estos tiempos que son los últimos. Así que, si alguno presume, escucha bien, si alguno presume de mantenerse firme, esté alerta, no sea que caiga. Hasta ahora, ninguna prueba os ha sobrevenido que no pueda considerarse humanamente, gracias, soportable. Dios es fiel y no permitirá que seáis puestos a prueba más allá de vuestras fuerzas. Al contrario, junto con la prueba os proporcionará también la manera de superarla con éxito. ¿Amén? Pablo aquí nos está hablando de que toda rebeldía del pueblo de Israel nos debería servir de ejemplo a nosotros. Mira que muchas veces ponemos al pueblo de Israel como mal ejemplo, ¿verdad? Qué cabezotas que eran, qué obstinados que eran, qué rebeldes que eran. Bueno, pues tomemos nota. Tomemos nota para no repetir los mismos ejemplos. Yo siempre me considero una persona muy observadora, ¿vale? Yo, por ejemplo, nunca he aprendido a ir en bici. No sé ir en bici. ¿Sabéis por qué? Porque yo observaba. Y cada vez que una persona aprendía a ir en bici, ¿qué hacía? Se caía. Se abría las rodillas, se dejaba los dientes contra un árbol, se abría la cabeza contra un bordillo, y yo decía, yo no quiero que esas cosas me pasen a mí. Entonces, como veo que siempre es necesario que te pasen estas cosas para aprender a ir en bici, paso. Paso, no quiero pasar por eso. Y siempre he sido una persona muy observadora. Entonces, creo que la humanidad no habría llegado hasta donde ha llegado si no hubiera observado y aprendido de los errores de los que nos han precedido. Gracias, no me salía. Iba a decir anticipado, y anticipado suena un poco raro. De los que nos hubieran precedido. Luego cometemos nuestros propios errores después. Pero si no aprendiéramos de los errores de los que nos preceden, estaríamos cometiendo los mismos errores una y otra vez. Eso es importante, y Pablo nos está animando lo mismo,
aprendamos de los errores de los que nos han precedido. Y me gusta mucho cuando Pablo ha enseñado en este texto, dice, para que no pongamos a prueba la paciencia del Señor. Y quiere decir que el Señor tiene un límite con su paciencia también. Tiene un límite. Y también dice, para que no nos quejemos. ¿Y cuántas veces hemos hablado también de que la queja a Dios no le gusta nada? No le gusta nada. Porque hay hermanos a los que nos gusta mucho hacer estas dos cosas. Poner a prueba la paciencia del Señor y quejarnos, ¿verdad? Y voy a añadir no solo la del Señor, la del pastor también. Es broma, vale. Es broma. Voy a ponerme serio ahora sí, esto era broma, pero ahora voy a ponerme serio. Hermanos, siento que últimamente la iglesia está siendo sometida a ataques del enemigo. Está siendo sometida a ataques del enemigo. Y esta mañana hablaba con un hermano y le decía, cuando estamos haciendo las cosas mal, el enemigo no tiene que hacer nada, ni se mueve. No le hace falta mover ni un dedo. Cuando no estamos haciendo lo que deberíamos hacer, nuestras vidas están apagadas y no estamos en los asuntos en los que deberíamos estar, no os preocupéis, que no vendrán problemas. No te preocupes, no vendrán problemas, ni sobre tu vida, ni sobre la iglesia. No tiene que mover un pelo, porque no estamos haciendo lo que deberíamos hacer. Pero, y dijo alguien, todo lo que se dice antes de un pero no sirve para nada. Cuando individualmente y como iglesia estamos haciendo la voluntad de Dios, prepárate que vendrán curvas. Y últimamente están viniendo muchas curvas a la iglesia. ¿Recordáis que hace un par de semanas, no lo sabréis todos porque no estabais aquí, porque ocurrió dentro de la escuela dominical? Vino una persona de fuera, no alguien de la congregación, una persona de fuera, y lió una aquí que muchos no lo sabéis. Con insultos, con amenazas, y lió una que no veas, alguno me hace así con la cabeza, porque generó un malestar tremendo, ¿vale? Con una falta de respeto tremenda, con insultos y con amenazas físicas, ¿vale? Y a muchos se asustaron, pero Dios estaba con nosotros, ¿vale? Pero fue un momento de mucha tensión y algunos incluso pasaron miedo. Pero bueno, algunos tuvimos que plantarnos y yo me decía, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y bueno, pero os digo una cosa, más peligrosos son los ataques que vienen desde dentro de la iglesia. Porque eso me los espero. Yo sé que el mundo se va a presentar oposición contra nosotros y esas cosas de vez en cuando pasarán, pero me preocupan más cuando los ataques vienen desde dentro de la iglesia. La iglesia es una comunidad, es como un bosque, como ese bosque del que estábamos hablando al principio, en el que hay árboles. Pero muchos árboles pueden estar pasando por lo mismo que el árbol de la historia que estábamos contando al principio. Y recuerdo las palabras que acabamos de decir. Si alguno presume de estar firme, mire que no caiga. Y esta es la advertencia que quiero dejar hoy para la iglesia. Si alguno presume de mantenerse firme, esté alerta, no sea que caiga. Porque puede haber en las iglesias hermanos que andan en desorden y que ya estén carcomidos de insectos por dentro y no se estén dando cuenta. Y aquí me pongo firme, ¿eh? Y no se estén dando cuenta. Y en su desorden tratan de contagiar a otros hermanos con sus comentarios y con sus ideas perniciosas. ¿Me explico o no me explico? Tratando de convencerlos de que su desorden es correcto. Es correcto. Y digo más, hasta lo consiguen. Hasta lo consiguen. Porque al conseguirlo, ocurre que hay hermanos que tienen más gracia que Dios. Que les parece bien. Y al final acabamos teniendo más gracia que Dios, hermanos. Hermanos, todo está permitido, mas no todo me conviene. Todo está permitido, mas no todo me conviene. Dice Pablo en el mismo capítulo más adelante, y aunque todo esté permitido, no todo ayuda al provecho espiritual de los demás. Esto lo dice la Biblia, no lo digo yo. Que nadie busque su propio interés, sino el del prójimo. Sino el del prójimo. Iglesia, llevamos avisando con este tipo de mensajes desde hace 3 meses. 3 meses. Que cuando criticamos a la iglesia y cuestionamos al liderazgo que Dios ha puesto en ella, no estamos en rebelión ni contra los pastores, ni contra los líderes que hay en los ministerios,
ni estamos en rebelión contra mí o con los ancianos, estamos en rebelión contra Dios. Estamos en rebelión contra Dios. Leed Números 16 para saber lo que ocurre cuando estamos en esa situación. Es que no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Leed Números 16 si queréis saber más sobre esto. Las respuestas para tus necesidades espirituales, escúchame bien, no están ni en Google ni en ChatGPT, ni en las telepredicadores de YouTube. No están ahí. Porque a veces, a ver, que Dios me hable. Abro el Google, Dios háblame. Quiero que Dios me bendiga y abro el YouTube. ¿Os lo explicamos? Ya. Eso es hacerte el menú a tu conveniencia. ¿Qué prefieres? ¿Comer de McDonald's todos los días? ¿E irte cada día tal? ¿O tener, ¿cómo lo decíamos? Un nutricionista que conozca tus necesidades espirituales, tus necesidades diarias y pueda hacer un menú adecuado a lo que tú necesitas. Tú eliges. Puedes comer de YouTube todos los días si quieres, pero a lo mejor no es lo mejor para tus necesidades nutricionales. ¿Vale? ¿Se entiende? Como decía el pastor la semana pasada, el que tiene oídos para oír, oiga. Lee la historia de Roboam. Lee la historia de Roboam. Porque el consejo viene de la sabiduría de Dios, lo dice también la palabra de Dios, y del ministerio que Dios ha puesto en la iglesia. Y me atrevo a decirlo así, el consejo viene también del ministerio que Dios ha puesto en la iglesia, que somos los pastores. Lee la historia de Roboam, que se dejó guiar por los consejos de ¿quién? ¿De los que había puesto Dios en la iglesia, en el reino como consejeros? No, de los amigos. De los amigos, que andaban ¿en qué? En desorden. Y verás cómo acabó el rey Roboam y cómo acabó el reino con él. Si necesitas consejo, hermano, y te lo digo humildemente, no te lo digo desde un pedestal de soberbia, aunque esté subido aquí arriba, y si quieres me bajo aquí abajo. Si necesitas consejo, hermano, acude a los pastores. Estamos para eso. Si no puedes dormir, no cuentes ovejas, cuéntaselo a tu pastor. Si necesitas ayuda, acude a las personas que ha puesto Dios para cumplir esa función en la iglesia. Y te lo pido humildemente, porque estamos para eso. No estamos para subir esto está bien, es otra de las funciones que tenemos que cumplir los pastores en la iglesia. Pero lo tengo dicho muchas veces, el pastor no es alguien que viene aquí para decirte tienes que hacer esto en tu vida y te voy a decir lo que debes hacer. Eso no es lo que yo tengo que hacer. ¿Qué hace un pastor con el rebaño? Lo guía y lo acompaña. Lo lleva a los pastos que son los adecuados para el rebaño. Eso es lo que yo entiendo que debo hacer como pastor. Y el ministerio también, que para eso están los ancianos, para estar con nosotros también y que seamos un equipo que entienda las necesidades de la iglesia. No estamos para deciros lo que debéis hacer, estamos para aconsejaros y acompañaros. ¿Entendéis? Si necesitas un oído que te escuche, habla con tu pastor. Y lo repetiré 5000 veces si hace falta. Escúchame bien, el pastor no está demasiado ocupado para atenderte. Lo repito otra vez, el pastor no está demasiado ocupado para atenderte. ¿Lo digo otra vez? ¿Os ha entendido ya? ¿Vale? Lo digo otra vez. Pero si escuchas las palabras de las personas inadecuadas, que probablemente algunas puedan estar ya carcomidas por dentro por insectos y que además ni siquiera se hayan dado cuenta de ello, además conscientes y participas en esas conversaciones, con esa escucha activa, los insectos te acabarán carcomiendo a ti también por dentro. ¿Vale? Cuidado, el que se crea que esté firme, que mire que no caiga, lo repito. Y os lo digo sinceramente, como pastor a veces me fallan las fuerzas con estos asuntos. Porque es mi función y a veces siento que se me priva de ello. Y aquí me estoy abriendo ya el corazón también con estas cosas. Hermanos, ya me voy a poner positivo, ¿vale? Estamos apelando a vuestra madurez espiritual. Estamos apelando a vuestra madurez espiritual. Lo que quiero animaros es a que nos extendamos a lo que está por delante. A que miremos hacia adelante. Tenemos planes, tenemos ilusión, tenemos proyectos, tenemos ganas de seguir hacia adelante. No tenemos que estar en estos asuntos que no glorifican a Dios
y que no están ayudando a que la iglesia siga hacia adelante. Tenemos que abandonar los asuntos que no edifican. Tenemos que tener los ojos puestos en Jesús. Tenemos que extendernos. ¿Cómo se llama el retiro que tenemos ahora por delante? Que estoy viendo el cartel allí. Extiéndete. Extiéndete. ¿Hacia dónde? Hacia adelante, hacia los lados, hacia arriba y hacia abajo. Pero están metidos en las cosas que no glorifican a Dios. No sirve para nada. No aporta a la iglesia. Entonces, extendámonos. Abandonemos los asuntos que no edifican y pongamos los ojos en Jesús pongamos los ojos en los asuntos de nuestro Padre. Me encanta cuando Jesús se perdió de pequeño y le decían, ¿dónde estabas? ¿Por qué? ¿Dónde te había metido? Y dice, ¿no sabes que en los asuntos de mi Padre tengo que estar? Ojalá todos pudiéramos decir eso. ¿No sabes? ¿Por qué no estabas en esta conversación? ¿O qué estabas diciendo? ¿No sabes que en los asuntos de mi Padre tengo que estar? Eso es lo que tenemos que responder todos. Reflexionemos, hermanos, sobre el estado de la iglesia, sobre nosotros mismos, y centrémonos en lo que es importante. ¿Qué es lo importante? Nuestra misión, nuestra visión, lo que compartimos hace unas semanas. Nuestra misión, la de llevar el evangelio a las personas que no lo conocen. Y nuestra visión, la de que seamos una iglesia que crezca en la palabra de Dios, que la conozcamos, que la vivamos, que no sea una teoría, que sea algo que conozcamos y que las mentiras del diablo no sean eficaces con nuestra vida, porque tengamos como Jesús la palabra de Dios como herramienta para combatir cuando vengan las mentiras del diablo. ¿Qué utilizó Jesús cuando vino el diablo a intentar engañarle? La palabra de Dios. ¿Cómo vamos a combatir las mentiras si nos falta el conocimiento de la palabra de Dios? Estúdiala, conócela, empápate de la palabra de Dios. Y las conversaciones que no glorifican a Dios y que no aportan nada a la iglesia ni al crecimiento espiritual, deséchalas. Deséchalas completamente. Porque solo van a hacer que empaparte de bichos y de corroerte. ¿Amén? Por eso es uno de los motivos que hemos convocado la Semana de la Oración. La Semana de la Oración que empieza esta misma tarde, hasta el viernes que viene. Hemos convocado la Semana de Oración porque hay muchos asuntos en los que creemos que la iglesia necesita oración. Los hemos mandado a través, creo que del WhatsApp, no sé si ha llegado allá. Va a llegar, luego se va a explicar, ¿vale? Pero si os habéis apuntado, creo que en el formulario ya creo que venía alguna información sobre eso. Luego lo van a explicar mejor, ¿vale? Que ya creo que me estoy metiendo en el terreno en el que no debo pisar, ¿vale? Así que luego van a explicar. Hay muchos motivos que creo que necesitan nuestra oración. Y el objetivo de la Semana de Oración es doble. Primero, que estemos unidos como iglesia. Y dos, que seamos conscientes de las necesidades que hay en la iglesia. Y vamos a estar continuamente. La idea es que cuando termine un hermano de orar, empieza otro. Termina y empieza otro. Termina y empieza otro. Que sea una cadena ininterrumpida. ¿Vale? Así que vamos a estar en esto. No dejéis de apuntaros y mantengámonos unidos en lo que es realmente importante. Amén. Que el Señor os bendiga.